SER Podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un autor en una hora. En este episodio os vamos a contar Almudena Grandes. Almudena Grandes es una autora extraordinaria, necesaria, comprometida, que ha contado como pocas su tiempo y nuestro pasado. Ha logrado aunar éxito de público y mérito literario. Tiene una capacidad fabuladora maravillosa y es una gran creadora de personajes. Hay que leer Almudena Grandes más que nunca. Almudena Grandes nace en Madrid, en la calle Churruca, el 7 de mayo de 1960. En esa casa vivió el poeta Manuel Machado desde 1917 hasta su muerte, en 1947. Las casas de su vida son la de Fuencarral, de sus abuelos, la de la calle Churruca, donde vive con sus padres y sus hermanos, y la de la calle Larra, donde vive con Luis García Montero y sus hijos. Los dos abuelos de Almudena tienen el mismo nombre, Manuel, uno Grandes y el otro Hernández. Manuel Grandes, el abuelo paterno, es el primer hombre importante en su vida. Era fontanero y poeta aficionado. Almudena tiene una relación muy estrecha con su abuelo. Conversan de todo y ella se siente escuchada por él. Hay una escena de Malena, es un nombre de tango, en la que la protagonista habla así de su abuelo. Reina nunca entendería la infinita ternura que sentía yo por mi abuelo, el deseo de ir hacia él, de tocarle y de besarle, que me urgía como una necesidad física, la irresistible tentación de fundir entre sus brazos mis errores con los suyos, porque él no sabía hacer nada bien y yo tampoco. Los fines de semana, cuando la familia se junta en la casa de la calle Fuencarral, los hombres ven el partido, las mujeres charlan y los niños dibujan, pero a Almudena no le gusta dibujar, así que una tía le sugiere que escriba. Y así es como empieza a escribir un cuento que dura los 90 minutos del partido, pero que Almudena nunca termina. Ella dice que el fútbol la hizo escritora. Fui una niña bastante normal, con algunas peculiaridades. Era muy gorda, era muy peluda y nunca me eligieron para ser Angelito en la función de Navidad del colegio. Almudena estudia en el Colegio de Niñas Paraíso de los Sagrados Corazones, en la calle Padre Damián. Cuando va a hacer la primera comunión pide un tutú, aún sabiendo que no le quedará muy bien por su físico. Su abuelo opta por regalarle una edición infantil de La Odisea. Ese día algo cambia para siempre. A Almudena le fascina el personaje de Odiseo y esa lectura provoca que se interese por los héroes tipo Robinson Crusoe, las novelas de aventuras de Julio Verne o de Stevenson. Con solo 11 años gana su primer concurso de redacción. A Almudena se le dan bien los estudios, mejor las letras que las ciencias y cualquier asignatura mejor que la educación física. Quiere estudiar clásicas, pero se matricula en geografía e historia, una carrera considerada en aquel momento de chicas, como le aconseja su madre. Se especializa en prehistoria. Su juventud se pasa en los bares de la movida, en Malasaña, el Penta, la Fídula, la Vía Láctea. A finales de los 70 y principios de los 80, Almudena forma parte de un grupo de amigos entre los que se encuentra Óscar Ladoire, Fernando Trueba y Antonio Resines. Pasa muchos de sus veranos en Becerril de la Sierra, donde su abuelo tiene una casa, con toda la familia. Y allí tiene su primera moto, una Vespino. Se saca el carnet de conducir enseguida para poder ir a Madrid y tomar algo en las cafeterías de Pintor Rosales, porque se aburre todas las vacaciones en el pueblo. Siempre regatea con su madre a la hora de volver a casa. Poco después se casa con Alberto Cafarato, diseñador gráfico, antes de que muera su madre, que está enferma de leucemia. Su madre era una mujer muy guapa, divertida, buena cocinera y con mucha personalidad. Físicamente, Almudena se parecía mucho a ella. El modelo de mujer que representaba es el que Almudena rechazará después. No se llevan mal, pero tampoco bien. La madre de Almudena muere muy joven, con 47 años, cuando Almudena solo tiene 22. En 1984 nace Mauro, el primer hijo de Almudena. En ese momento, Almudena trabaja para la editorial Anaya, donde realiza distintas tareas y escribe textos por encargo, guías turísticas, pies de foto, enciclopedias. Fue una época asfixiante. Me levantaba sobre las 5 de la mañana y escribía hasta las 8. Llevaba a mi hijo al colegio y me marchaba a trabajar. En 1989, Almudena Grandes presenta Las edades de Lulú al premio La Sonrisa Vertical. El nombre del libro, el de la protagonista, lo escogió porque quería que tuviese dos diminutivos, uno infantil y uno adulto. Bautiza al personaje como María Luisa y así la niña será Lulú y la adulta Marisa.
La novela se cuela entre las finalistas, gana el primer premio y así comienza la relación con la editorial Tusquets, que jamás acabará. Las Edades de Lulú ha vendido 1 millón de ejemplares y ha sido traducida a 39 idiomas. Las Edades de Lulú es un libro cautivador, lleno de pasión, de amor y de sexo, y que cuenta el descubrimiento del mundo adulto por parte de Lulú, una niña de 15 años que sucumbe a la atracción que ejerce sobre ella un joven, amigo de la familia, a quien hasta entonces ella ha deseado vagamente. Pero también cuenta cómo, pasado el tiempo, esa niña es ya una mujer de 30 años que se precipita en el infierno de los deseos peligrosos. Queremos contarles esa primera escena en la que Lulú da el paso al mundo de su hermano mayor. Todavía soy capaz de recordarlo perfectamente. Cuando volví del colegio, Marcelo estaba en la cama y Pablo sentado a sus pies. Tenía 27 años y acababa de publicar su primer libro de poemas, después del clamoroso éxito obtenido por la edición crítica del Cántico Espiritual. Pero eso todavía no me impresionaba. Era alto, grande y ya tenía algunas canas. Yo le conocía desde que tenía memoria y le amaba de una manera vaga y cómoda, sin esperanza. Resulta que un cantautor de moda va a dar en Madrid un recital largamente esperado, que es todo un acontecimiento para la castigada oposición democrática. Pablo le dice a su hermana Lulú que él no se encuentra con fuerzas para moverse, ya que arrastra una resaca horrorosa. Entonces me ofrecí. Improvisé una expresión ansiosa, cerré los puños, intenté que mis ojos brillaran y repetí como un papagayo que me encantaría, de verdad que me encantaría ir. Nunca había dado resultado. Pero esta vez Pablo mira a Lulú de arriba abajo y le pide a Marcelo su opinión. Marcelo, con una cara que expresa más recelo que otra cosa, medita un momento, le recuerda la edad de Lulú y luego le dice que haga lo que quiera. Pablo vuelve a mirar a Lulú, que está tranquila porque sabe que la va a rechazar, pero no lo hace. Se levantó, me cogió del brazo y empezó a meterme prisa. Si no salíamos inmediatamente llegaríamos tarde y no existían demasiadas garantías de que el recital durara más de 10 minutos. Si nos perdíamos el principio, apenas llegaríamos a escuchar las sirenas de los coches de policía. Lulú se resiste. No le ha dado tiempo a cambiarse. Lleva puesto el uniforme del colegio y solamente el jersey es nuevo, de su talla, porque Lulú ya es la más alta de todas sus hermanas. La falda la ha heredado y le queda muy corta, un palmo por encima de la rodilla. La blusa es otra herencia y los botones amenazan perpetuamente con estallar. Las medias están desgastadas, el elástico se ha ahojado y Lulú no puede dar 2 pasos sin que se le enrollen en el tobillo. Los zapatos son espantosos, con una suela de goma de 2 dedos de alto. La trenca verde es de uno de sus hermanos varones, de un espantoso color marrón. Pero Marcelo no está dispuesto a esperar ni un minuto más. Le dice que está muy guapa así. Cuando salíamos por la puerta, Marcelo me llamó y me dijo que era mejor que Pablo se fuera primero y que, mientras tanto, yo le contara algo a Amelia, que me iba a estudiar a casa de Chelo o algún otro cuento por el estilo. No comprendía el sentido de aquella advertencia, pero Pablo sí pareció entenderlo. Se le quedó mirando y le dijo algo todavía más extraño. «Vamos, Marcelo, ¿pero por quién me tomas?» Mi hermano se rió y no dijo nada más. Él salió primero. Cuando bajé, me estaba esperando en el portal. La vida de Almudena Grandes cambia con esta novela y Las Edades de Lulú cambia también la vida de muchas jóvenes lectoras. Es un momento en el que la literatura escrita por mujeres toma mucha importancia en España y escritoras nacidas alrededor de 1950 y 1960 se hacen hueco en la literatura española. Son mujeres como Soledad Puertolas, Rosa Montero, Belén Opegui o Marta Sanz, entre otras. Aunque se le pone la etiqueta de escritora femenina, algo de lo que siempre Almudena Grandes reniega. En esa época, ser escritora implica que en las entrevistas no se hable tanto del libro como del físico de la autora, de su vida privada. Vigas Luna hace una adaptación de Las Edades de Lulú al año siguiente, con un guión escrito con Almudena Grandes, por el que ambos son nominados a los Goya en 1991, en la categoría de Mejor Guión Adaptado. Almudena escribe por las mañanas, todos los días, da igual la hora a la que se haya acostado, se levanta, desayuna y se sienta a escribir. La tarde la dedica a los artículos, a la lectura y a otros textos. Es una costumbre que nunca abandona. Para ella, el principal motor de un texto es el deseo. Yo creo que escribir un libro es como atreverse a modificar el mapa de los sentimientos humanos con un puntito. Y ese puntito es una isla desierta. Cada libro que escribimos es como fundar una isla desierta y después de fundarla lo único que nos queda es desear desesperadamente un naufragio.
convocar a un náufrago, desear que algún barco naufrague y alguna persona se acerque a nuestra isla y con suerte la colonice y se haga una casa con los materiales que va a buscar al barco. Almudena dice que Las Edades de Lulú fue un libro muy raro, porque las primeras novelas son siempre raras, porque cuando las escribes, los lectores no existen, los críticos no existen, los editores no existen y el éxito y el fracaso no existen. La segunda novela que publica es Te llamaré viernes, una novela que escribe con miedo, con respeto, sabe que la están esperando. La segunda novela, cuando la primera ha tenido mucho éxito, es muy complicada. De hecho, Te llamaré viernes no es bien comprendida. Es una novela introspectiva que habla de la relación de amor de Benito y Manuela, dos personajes en los márgenes que se encuentran en un Madrid todavía muy gris. Así comienza Te llamaré viernes. Apenas despertó aquella mañana, la lengua seca y firme contra el paladar. Se asustó del sabor nauseabundo de su propio aliento. Acercó lentamente a su cara la palma de una mano y abrió la boca para dejar escapar una bocanada de aire caliente. El olor a podrido rebotó en su piel y ascendió obediente a través de su nariz, perfeccionando la calidad del asco repentino. Entonces recordó que la noche anterior se había acostado sin lavarse los dientes y se maldijo por su pereza. Meditó apenas una fracción de segundo. Huyó de la cama y atravesó el pasillo corriendo, desnudo aún, hasta el cuarto de baño. Allí abrió el tubo de pasta con ansiedad, impregnó el cepillo con una cantidad excesiva de aquella blanda pomada rosácea y se entregó a la limpieza de sus dientes con una decisión insólita. No levantó los ojos hacia el espejo hasta que adquirió la certeza de que su boca manaría espuma como las fauces de un perro rabioso. El gran reconocimiento para Almudena Grandes llega en 1994, cuando publica Malena es un nombre de tango, una novela que habla mucho de ella y de su familia. Habla de la infancia y del deseo, dos de sus grandes temas preferidos para escribir y que va a recorrer toda su obra. Es una novela maravillosa que cuenta como pocas el Madrid de los 80 y que vuelve a un personaje femenino inolvidable, una luchadora, una mujer muy libre, con una personalidad arrasadora. Es casi una novela de crecimiento y desde luego es una historia en la que muchas mujeres se ven reflejadas. La novela es una delicia llena de escenas brutales, de amor, de pasión, de humor a veces muy ácido, pero nosotros queremos contarles el arranque, esa primera escena de Malena es un nombre de tango. Pacita tenía los ojos verdes, siempre abiertos, y labios de India, como los míos, que cerraba rozándolos apenas. Entre las comisuras, el hueco suficiente para franquear el paso a un delgado hilo de baba blanca que se escurría despacio, estancándose a veces al borde de la barbilla. Pacita es una criatura abrumadoramente hermosa, la más guapa de las hijas de la abuela de Malena. Ya ha cumplido 24 años, pero solo su padre, el abuelo de Malena, la llama Paz. Malena está escondida detrás del castaño de Indias. Es primavera. Le falta poco para cumplir 9 años. Como todos los domingos, después de oír misa de 12, Malena ha ido con su madre a tomar el aperitivo a casa de los abuelos. Un sombrío palacete de 3 pisos, con jardín, en Martínez Campos, casi esquina con Zurbano. A Malena le da vergüenza el impúdico concierto de palabritas que su madre y su hermana, como todas las demás mujeres de la familia, dedican a coro a Pacita, que no puede verlas. Y luego la cogen de la mano y acarician sus rodillas y la pellizcan en la cara y le arreglan la falda y le dan palmaditas y hacen los 5 lobitos y sonríen todo el tiempo como si estuvieran muy contentas de sí mismas mientras Malena las mira desde lejos. Pero antes o después, a Malena la llama su madre y le pregunta si no dice nada a Pacita. Y entonces Malena la saluda y también la coge de la mano, que siempre está fría y siempre húmeda y viscosa de babas y de una maloliente mezcla de restos de papilla y crema perfumada. La miraba a los ojos y lo que veía en ellos me estremecía de miedo y me sentía tan culpable del asco egoísta que Pacita me inspiraba que entonces, cada mañana de domingo, con más intensidad, con más pasión que nunca, le rogaba a la Virgen que me concediera aquel pequeño milagro privado y durante el resto de la mañana, mientras permanecía cautiva en aquella casa odiosa, rezaba sin parar, siempre en silencio. Virgen Santa, Madre mía, hazme este favor y no te pediré nada más en toda mi vida. Anda, si no es difícil, a ti no te cuesta trabajo. Aquella mañana el abuelo de Malena está sentado en una silla al lado de su hija y su simple presencia expone a Malena a un peligro de incalculables aristas porque de todas las cosas que le dan miedo en el caserón de Martínez Campos, la sombra de su abuelo es sin duda la más aterradora. El abuelo tiene casi 70 años y Malena cree que es malo.
Nadie se lo ha dicho nunca, pero ella respira en el aire aquella verdad amarga. El abuelo es un hombre extraño, demasiado alto, demasiado tieso, demasiado duro y encanecido y brusco y fuerte y soberbio para mirar con unos ojos tan cansados bajo el pavoroso trazo de 2 cejas tajantes, anchas e hirsutas de un blanco purísimo. El abuelo de Malena no habla nunca. Si se tropieza con sus nietos por el pasillo, les saluda y si no le queda más remedio que despedirles, les despide, pero jamás interviene en las conversaciones. Pasa la mayor parte del tiempo con Pacita y su vida es tan misteriosa como tenebrosa su reputación. Agazapada tras el castaño de Indias, Malena se siente tan segura que la primera vez que escucha a su abuelo no se lo puede creer. ¿Qué haces ahí escondida, Malena? Ven aquí conmigo, anda. Malena no contesta, no se mueve, no respira siquiera. La voz que acaba de escuchar tiene un sonido tan familiar y a la vez tan extraño para ella como la del panadero o la del cobrador del autobús. La novedad aterra a Malena. ¿Sabes cuál es el animal más tonto de la creación? Yo te lo diré. Es la gallina. ¿Y sabes por qué? Pues porque si a una gallina le pones delante un trozo de tela metálica del tamaño de ese árbol, poco más o menos, y colocas al otro lado un puñado de grano, estará toda su vida rompiéndose el pico contra el alambre y nunca se le ocurrirá rodear el obstáculo para llegar a la comida. Por eso es la más tonta. Malena alarga despacio la pierna izquierda y cierra los ojos. Cuando los abre de nuevo, ya está delante de su abuelo, que la mira con el ceño apenas hilvanado. Entonces puede salir corriendo, puede rodear la silla de Pacita y ganar la puerta antes de que él tenga tiempo para darse cuenta, pero no lo hace, porque ha dejado de temerle. Yo no soy una gallina. El abuelo le contesta que claro que no, y sonríe. Malena está absolutamente segura de que aquella es la primera sonrisa que su abuelo le ha dedicado en su vida. Pero un poco cobarde sí que eres, porque te escondes de mí. No es de ti, es de... ¿De Paz? ¿Tienes miedo de Paz? ¿En serio? Sí, Ella me asusta un poco, porque no sé muy bien para dónde mira, ni qué piensa. Y ya sé que no piensa, pero... Y además... Malena habla mirando al suelo y nota que las manos le sudan y los labios le tiemblan mientras busca deprisa palabras imposibles, las que le permitan quedar bien sin herirle al mismo tiempo. Pero cada vez la cosa va peor porque Malena le confiesa que Pacita le da asco y entonces, para arreglarlo, dice que Pacita, eso sí, es muy guapa. El abuelo suelta una carcajada, atrae a Malena hacia él y la sienta sobre sus rodillas. Mírala. Nunca te podrá hacer daño, nunca le hará daño a nadie. Es de los demás de los que hay que tener miedo, Malena, de los que piensan, de los que te dejan adivinar hacia qué lado están mirando. Esos son los que siempre miran en la dirección contraria a la que tú te imaginas. De todas formas, creo que he comprendido lo que quieres decir, pero no me parece que sea muy malo, ni siquiera malo a secas. Yo diría incluso que es bueno, a mí me gusta por lo menos. 2 años después, en 1996, Almudena Grandes publica su primer libro de relatos, Modelos de mujer. Son 7 relatos protagonizados por mujeres que en distintas edades y circunstancias se enfrentan en algún momento a hechos extraordinarios. Casi todos están de un modo u otro ligados a la infancia, a la capacidad de desear como motor de la voluntad. En 1998, Almudena Grandes cierra un ciclo literario con Atlas de Geografía Humana, en el que retrata a los años 90 de forma muy luminosa. Cuenta la historia de 4 mujeres que trabajan en el departamento de obras de consulta de un gran grupo editorial, confeccionando un atlas de geografía en fascículos. Las 4 se encuentran en ese punto de inflexión de la vida en que no pueden aplazar más la necesidad de encararse de una vez consigo mismas, despejar dudas, deseos y contradicciones ya insostenibles para situarse ellas mismas en su propia geografía, en su propio atlas. Así comienza Atlas de Geografía Humana, con la historia de Rosa. Hace años que mi cara no me sorprende ni siquiera cuando me corto el pelo. Sin embargo, aquella noche, el cepillito embadurnado de pasta negra que sostenía mi mano derecha no llegó a encontrarse con las pestañas tiesas, inmóviles, perfectamente adiestradas, que lo esperaban al borde de unos párpados bien estirados, porque un instante antes de que alcanzara su destino, me di cuenta de que mis ojos estaban brillando demasiado. Sin levantar los pies del suelo, retrocedí con el cuerpo para obtener una vista de conjunto de toda mi cabeza y no encontré nada nuevo ni sorprendente en ella, aparte de aquel destello turbio,
como una capa de barniz impregnado de polvo que insistía en brillar sobre unas pupilas incomprensiblemente húmedas. Invertí un par de segundos en analizar el fenómeno antes de emprender una recapitulación de urgencia. Ya no soy un adolescente. Tampoco me había sentido mal en todo el día. No era fiebre y tampoco exactamente emoción. ¿Será la menopausia?, me dije, que se ha vuelto loca, igual que el clima. Una sola lágrima, aislada, terca, absurda, se desprendió de mi ojo derecho y rodó torpemente a lo largo de mi rostro sin lograr conmover al menor de sus músculos. Entonces comprendí que tenía que hacerlo aquella noche. La primera vez que Almudena Grandes y Luis García Montero se ven es en un encuentro en el Ateneo de Madrid, donde más de 100 autores presentan un texto común en rechazo de la guerra de Irak. Vuelven a encontrarse un año más tarde en un encuentro organizado por el Ministerio de Cultura en la Casona de Berines, en Pendueles, Asturias. Luis García Montero es un poeta muy conocido. Se siguen encontrando en distintos certámenes literarios y quedan alguna vez que Luis va a Madrid. A principios de 1994, Luis invita a Almudena a Granada a un acto literario con Mendicuti, Agustín Cerezales e Ignacio Martínez de Pisón. Ese mismo año, en abril, vuelven a coincidir en Sitges en un encuentro de escritores. El amor entre Luis y Almudena se puede rastrear en las obras de ambos. Hay una admiración mutua que dura toda la vida y se convierte en una de las historias de amor más intensas de las letras españolas. Se casan en Santa Fe, en Granada, el 7 de diciembre de 1996, rodeados de la familia, de los hijos de ambos y de los amigos. Almudena está embarazada de su hija Elisa. Tras el nacimiento de su hija, Almudena cambia el sistema de escritura para poder compatibilizarlo con la crianza. Empieza a escribir en un cuaderno el argumento entero y luego empieza a trabajar en los personajes. Es un sistema que ha ido perfeccionando en cada libro, pero que ya no ha cambiado jamás lo de plantear los libros antes de empezar a escribir, y solo empezar a escribir cuando está el libro resuelto. Sus veranos en Rota llenan de felicidad a Almudena Grandes, que tiene la capacidad de reunir a muchas personas a su alrededor. Felipe Benítez Reyes, Joaquín Sabina, Benjamín Prado, Chus Visor. En 2002, Almudena Grandes publica Los aires difíciles, una novela que se desarrolla en Cádiz y donde cuenta la historia de un amor clandestino extendido a lo largo de los años. Un amor difícil y duro. Es seguramente su mejor novela desde el punto de vista estructural, de construcción, de creación de personajes. Está llena de emoción, de deseo, de pérdida y de esperanza. Cuenta la historia de Juan Olmedo y de Sara Gómez, dos extraños que se instalan a principios de agosto en una urbanización de la costa gaditana, dispuestos a reiniciar sus vidas. Ambos arrastran un pasado bien diferente en Madrid. Ambos intercambian confidencias, comparten asistenta, Maribel, y se cuidan. Les vamos a contar el comienzo de Los aires difíciles. Cuando los Olmedo llegaron a su casa nueva soplaba el levante. El viento hinchaba los toldos de lona hasta despegarlos de su armazón de aluminio y los dejaba caer de golpe solo un momento antes de volver a inflarlos, produciendo un ruido continuo, sordo y pesado, como el aleteo de una bandada de pájaros monstruosamente grandes. Es domingo 13 de agosto y Juan Olmedo llega a su nueva casa, en el número 37 de una urbanización de Rota, en Cádiz. Le acompañan su sobrina, Tamara, y su hermano, Alfonso. Alfonso tenía los brazos muertos, paralelos al cuerpo, y las piernas separadas, muy quietas, pero balanceaba lentamente la cabeza de derecha a izquierda, con la cara levantada hacia el levante, el ceño fruncido, la boca abierta. Antes de echar a correr hacia él, en un gesto que de puro repetido era ya un reflejo, Juan estudió la bragueta de su pantalón y comprobó con alivio que estaba bien cerrada. Juan se pregunta si una nueva casa, un nuevo trabajo, un nuevo lugar para vivir, tantos centenares de kilómetros por medio, no habrá sido un error. Es demasiado pronto para saberlo. Desde la casa de enfrente, Sara Gómez observa al trío. Ella tiene 53 años. A pesar de que no recuerda haber tomado jamás una decisión tan satisfactoria como la compra de aquella casa, aún no sabe cómo se vive en otoño al borde del océano, en un pueblo donde los taxis no llevan contador y se puede ir andando a casi todas partes.
Maribel, la asistenta de Sara, tenía 30 años, un hijo de 11, un matrimonio desgraciado a cuestas y bastantes kilos de más, armoniosamente integrados en una figura de estampa decimonónica, un cuerpo redondo y macizo al que sacaba el mejor partido posible gracias a una colección de vestidos ceñidos muy escotados, cuya sola visión podría haber bastado para que cualquier auténtica señora de toda la vida la rechazara sin llegar a saber cuánto cobraba por hora. Pero Sara la contrata enseguida. Maribel es trabajadora y animosa, tan capaz de tomar la iniciativa como de aceptar cualquier clase de instrucción. Andrés, el hijo de Maribel, que tiene que desperdiciar sus vacaciones acompañando a su madre al trabajo todas las mañanas, es un niño solitario y taciturno, un adulto prematuro que no hace ruido y se queda sentado en una silla leyendo un tebeo. Sara se encariña muy deprisa con él. Maribel, en cambio, habla como si en cada pausa se diera cuerda a sí misma. Es Maribel quien, el primer día, le cuenta a Sara quiénes son los recién llegados y que Alfonso tiene un retraso. Maribel va a trabajar también en casa de los Olmedo. Tamara seguramente irá a la misma clase que Andrés, que dice que la niña habla muy fino. Sara no ha tenido hijos y nunca se ha atrevido a afirmar en voz alta que le gustan mucho los niños, pero siempre está de parte de ellos. Y habla mucho con Andrés, el hijo de Maribel. Cuando Maribel acababa de arreglar la cocina, las dos salían al jardín y hablaban. Ella le preguntaba por los vientos, cuántos eran, qué significaban, qué efectos producían sobre la pesca, sobre las plantas, sobre el ánimo de toda esa gente que parecía planificar su vida entera en función del levante, del poniente, del viento sur, del calor o el frío, la humedad o el aire seco. Cuando el verano se acaba, Andrés deja de ir a la playa y va más a la piscina de la urbanización, donde empieza a jugar con Tamara. A Tamara no le gusta mucho contar cosas de sí misma, de su casa, de su familia. Juan va a veces a buscarla y a darse un baño rápido antes de comer. Es un hombre atractivo pero serio, educadísimo pero distante, tranquilo pero de expresión preocupada, misterioso y corriente al mismo tiempo. A Juan Olmedo le gusta su trabajo. Empezar en un nuevo hospital no le inquieta mucho, le preocupa mucho más tener que dejar a Tamara sola en casa durante tanto tiempo, por más que Maribel le haya asegurado que pasará todas las mañanas a verla a primera hora y que tendrá preparada la comida para cuando la niña vuelva con su propio hijo de la piscina. Los golpes que su sobrina había tenido que encajar en muy poco tiempo, la muerte de su madre primero, la de su padre después, habían intensificado su relación con él solo a costa de convertirla en una dependencia casi enfermiza, un chantaje permanente más propio de un bebé que de una niña de su edad. Juan comprendía que ella tuviera miedo de perderle, porque él era lo único que le quedaba, pero se sentía incómodo en el papel de rehén de su amor. A Juan es su hermano Alfonso quien más le preocupa. El primer día de septiembre no quiere ir al centro y se porta fatal hasta que llegan, aunque a Alfonso parece gustarle porque deja de llorar para dedicarse a mirar a su alrededor con interés en cuanto pisa el vestíbulo. En la entrevista con la dirección le deja allí. Curiosamente, la subdirectora le cuenta a Juan que allí hay que tener cuidado con el levante porque puede llegar a alterar mucho a la gente en primavera y aún más en verano, cuando coincide con el calor. Que los disminuidos psíquicos lo acusan mucho más intensamente y que en los juzgados de Cádiz se admite el levante como factor atenuante en procesos por lesiones, malos tratos e incluso homicidio. Aquella advertencia salió con él a una mañana calurosa y soleada y lo acompañó entre los apacibles campos sembrados que flanqueaban la carretera hasta la puerta del hospital, como un inquietante indicio de que hasta el más sereno de los paisajes puede esconder un infierno larvado. 2 años después, en 2004, Almudena Grandes publica Castillos de cartón, una novela sobre el Madrid exaltado de los años 80, sobre la movida y los excesos, pero también sobre los deslumbramientos y la pérdida de la inocencia. Los protagonistas son 3 jóvenes estudiantes de Bellas Artes y cuenta el triángulo que les une en una pasión imposible y excesiva. Cuenta la alegría desbordante con que exploran el sexo, la intimidad, el deseo. Les vamos a contar la primera vez que aparece la protagonista por la Facultad de Bellas Artes. Se llamaba Marcos Molina Sulz. Cuando vi su nombre en la lista de los alumnos admitidos en la especialidad de pintura, pensé que así cualquiera, que con un nombre como ese ya se podía ser artista. Yo no tenía tanta suerte, desde luego. Mi nombre, María José Sánchez García, ni siquiera García Sánchez, que suena bien, sino Sánchez García y María José encima. Parecía condenado a vagar sin solución por el limbo cruel de todas las listas, ese infierno templado de la vulgaridad. Pero es que ella también quiere ser artista y es demasiado joven, demasiado insignificante como para adoptar un seudónimo. Por eso
y escoge una opción que le parece al mismo tiempo más sencilla y más radical. Se presenta como José Sánchez, y el truco da resultado. Sobre todo porque mi aspecto desmentía por sí solo cualquier otra ambigüedad. En otoño de 1980 yo tenía 17 años y llevaba el pelo muy largo, una melena lisa, densa y casi rubia en verano, cuando el sol teñía por su cuenta los mechones que enmarcaban mi cara. Si se los recoge con un pasador detrás de la cabeza, José parece la modelo de un retrato renacentista, una damita florentina del 480 con unos vaqueros ajustados y una blusa transparente de algodón hindú. Pero en aquella época, y en una facultad donde la mitad de los varones llevan el pelo tan largo como ella, la imagen de Madonna desorientada aporta una garantía suficiente de que el travestismo no va más allá de su propio nombre. Eso es importante para ella, incluso en el primer curso de Bellas Artes, un torneo a muerte por el trofeo de la originalidad entre una pequeña multitud de adolescentes narcisistas, enfermos de extravagancia. En cuarto, cuando conocí a Marcos y a Jaime, ya había cumplido 20 años y no me esforzaba tanto por llamar la atención. Había aprendido a tomarme mi vocación en serio, y aunque en aquella época me habría dejado torturar hasta la muerte antes de reconocerlo en voz alta, ahora sé que ya había empezado a dudar de mí misma. En 2005, Almudena Grandes publica su segundo volumen de relatos, Estaciones de Paso, que contiene un cuento titulado Demostración de la existencia de Dios, donde un joven mantiene un diálogo sin respuesta con Dios durante un partido entre el Atlético y el Real Madrid. Y es que esa es otra de las grandes pasiones de Almudena, el Atlético de Madrid. Así comienza Demostración de la existencia de Dios. Mira, Dios, esta es tu última oportunidad, te lo digo en serio y te lo digo ahora. Cuando está sonando el himno y luego viene el rollo de las fotos y eso. Después, cuando empiece el partido, ya no hay trato. Quiero decir, que ya no se puede cambiar, o sea, que lo que tengas que decidir, que lo decidas ahora. Bueno, yo me entiendo, y tú también, ¿no? Se supone que tú lo entiendes todo. Por lo menos eso dice el plasta del calvo ese que me da la vara todos los jueves por la mañana en el instituto. Porque ya sabrás que después de lo de Ramón, mamá me ha apuntado a religión, que es lo que dice el Rana. Joder, con los padres progres, tanto largar. O sea, que si han corrido delante de los grises, que si hacían asambleas de esto y de lo otro, mucha foto con barbas y melenas, y hasta levantando el puño delante de la Casa Blanca. Que esa foto de mi viejo sí que es guapa, la verdad. Pero luego, toma, a religión, con lo bien que estaba yo dando ética, no te jode. En 2007, Almudena Grandes publica El corazón helado, que seguramente es la novela más emocionante que yo he leído jamás. El corazón helado es una novela sobre la traición, pero también sobre el exilio interior y exterior, y sobre la guerra, sobre cómo los que ganaron, no solo en las trincheras, sino en los despachos, en los bancos, en el poder económico, siguen sin pagar, siguen disfrutando de sus privilegios. Y a la vez es la historia de un amor tan enorme, tan redondo, tan perfecto, que es capaz de cambiarlo todo, que cambia la visión que cada uno de los enamorados tiene de sí mismos, de su historia, de su familia. Un amor de los que se recuerdan, tan literario y tan real. Es una novela llena de historias, llena de venas que riegan ese corazón helado, llena de emociones, de dignidad y de infamia, de valores y de memoria recuperada, llena de personajes perfectamente trazados, algunos apenas dibujados y otros desmenuzados que van formando un universo absolutamente reconocible, explicado. Es una novela llena de escenas inolvidables, con una estructura perfecta que nos va mostrando poco a poco la información hasta que terminamos de entender, de comprender. Y que termina con un diálogo asombroso, brutal, que lo contiene todo, que te deja rendido. Queremos contarles tan solo una breve escena, el momento en el que una familia se despide y sabe que jamás se volverá a reunir. El momento en el que dos hermanos se ven por última vez. Ocurrieron muchas cosas aquella noche. Palabras, gestos, silencios que recordaría toda su vida. El temblor en la voz de su padre, que había envejecido décadas en el último mes, mientras le decía que le daba vergüenza irse. Antes de que Ignacio entrara en el comedor, su hermano Mateo le cogió por un brazo. Los dos se abrazaron sin decir nada y el que sobrevivió recordó para siempre aquel abrazo. Lo atesoró entre los instantes más preciosos de su vida. Lo evocó con la codicia del avaro que recuenta sus monedas sin cansarse y volvió a vivirlo muchas veces, en los días más duros y en los mejores. Guardó siempre
el recuerdo de aquel abrazo como un tesoro sin precio, el salvoconducto que le permitió seguir estando vivo, llegar a ser feliz en un mundo donde ya no existía su hermano Mateo. Cuando Ignacio Fernández Muñoz vio por última vez a su hermano Mateo, hacía muchos días que no se miraba en un espejo. En los campos de concentración no hay espejos. Cuando vio a su hermano por última vez, Ignacio Fernández ya había dejado de desear. Había abdicado de la condición humana para estrenar una naturaleza inferior y distinta, una existencia elemental que no era la vida y estaba organizada alrededor de masticar y deglutir un chusco de pan negro y duro cuando lo había, beber sin mirar lo que bebía cuando podía, quitar las piedras de un trozo de tierra para sentarse o, con suerte, echarse a dormir cuando tenía sueño y llevar siempre la manta encima para que no se la robaran. Estaba en el campo de Albatera, en Alicante, después de ser detenido durante el golpe de Casado, de escapar, de tener que matar a un hombre para robar un camión y salir de Madrid. En el puerto de Alicante, donde expiró la esperanza, esperaban los barcos que nunca llegarían, la salvación de quienes no tendrían siquiera la oportunidad de probar la amargura del exilio. Ellos eran los últimos leales, los traicionados por todos, la carne de paredón, el codiciado botín de guerra de los vencedores. Ya nadie hablaba, ni siquiera los más sombríos, los que no se despedían de nadie, mientras buscaban la pistola con dedos sigilosos y se apoyaban el cañón en la sien y disparaban, y los disparos sonaban y los cuerpos caían al suelo como fardos, como bultos, como árboles talados a destiempo. A veces se escuchaban gritos, lamentos, sollozos de niños o de adultos que lloraban como niños. Ignacio eligió la desesperación al suicidio y así se volvió otro, seco, inerte, polvoriento pero vivo, poco humano, hasta que reconoció los ojos de su hermano Mateo en el rostro de un extraño y deseó, con todas las fuerzas que ya no tenía, estar equivocado. Él, que había renunciado a desear. Mateo iba en una fila de condenados que llevaban a Madrid, a fusilar. Ignacio no se atrevió a gritar el nombre de su hermano cuando lo tuvo delante. Mateo le escuchó, identificó su voz y le buscó solo con los ojos, sin volver apenas la cara. Cuando le encontró, esbozó un movimiento de negación casi imperceptible. Su cabeza oscilando mínimamente, primero a un lado, después al otro. Solo repitió ese gesto una vez, pero a Ignacio le bastó para entenderlo. No me mires, no me saludes, no me despidas. No me reconozcas, no le digas a nadie que eres mi hermano, sálvate. La sangre se le congeló en las venas cuando su hermano Mateo subió a un camión. Le buscó con la mirada. Lo encontró. Se llevó a la boca la mano que no tenía esposada. Besó la palma y la volvió hacia él para despedirse. En ese momento, Ignacio Fernández Muñoz se dio cuenta de que se le acababa de romper el corazón y de que ya no era un corazón humano. Tras finalizar El corazón helado, Almudena Grandes se plantea qué hacer a continuación. Se le ocurre entonces contar 6 historias en 6 novelas que le permitan recorrer 25 años de franquismo, de 1939 a 1964. Nacen así los episodios de una guerra interminable, tomando como referencia el modelo de los episodios nacionales del maestro Benito Pérez Galdós. Al igual que en el caso de Galdós, los protagonistas serán gente corriente y a partir de su vida privada relatará la historia social del país. La primera entrega de los episodios de una guerra interminable es Inés y la alegría, que se publica en 2010. Es una novela extraordinaria, inolvidable, pero no hay que olvidar que de principio a fin es una novela y por tanto en ningún caso es un libro de historia, como señala Almudena Grandes en el epílogo. Inés y la alegría cuenta la historia de la invasión del Valle de Arán, una operación militar desconocida por la inmensa mayoría de los españoles, que tuvo lugar efectivamente entre el 19 y el 27 de octubre de 1944. En el instante en que tuve noticia de esta asombrosa y quijotesca hazaña, tan grande, tan ambiciosa, tan importante como para poder aceptar sin estupor que sea al mismo tiempo tan desconocida, sentí una especie de comezón imaginaria mientras veía a una mujer montada en un caballo uniéndose a los guerrilleros con 5 kilos de rosquillas. No sé por qué era una mujer, por qué iba a caballo, por qué llevaba 5 kilos de dulces, ni por qué tenían que ser rosquillas. Pero sé perfectamente que la vi así, y que al verla me puse todavía más nerviosa,
como si su historia, que aún desconocía, luchara dentro de mí por salir a la luz. En 2012, Almudena Grandes publica el segundo episodio, El lector, de Julio Verne, que cuenta la historia de Nino, hijo de un guardia civil que tiene 9 años y vive en la casa cuartel de un pueblo de la Sierra Sur de Jaén. En el verano de 1947 conoce a Pepe el Portugués, un forastero misterioso, fascinante, que acaba de instalarse en un molino apartado y se convierte en su amigo y su modelo. Mientras Nino descubre un mundo nuevo gracias a las novelas de aventuras de Julio Verne, comprende algo que nadie ha querido contarle. En la Sierra Sur se está librando una guerra, pero Nino, tras ese verano, empezará a mirar con otros ojos a los guerrilleros. En 2014 se publica Las 3 bodas de Manolita, tercer volumen de los episodios de una guerra interminable, otro novelón maravilloso en el que Almudena Grandes cuenta una historia coral sobre los años de pobreza y desolación en la posguerra, en la que se establece una red de solidaridad que tejen muchas personas, desde los artistas de un tablao flamenco hasta las mujeres que hacen cola en la cárcel para visitar a los presos, o los antiguos amigos del colegio para proteger a una joven con coraje. Almudena Grandes intenta explicar en el prólogo de dónde provienen todos los personajes y todas las tramas. Nuestra propia existencia representa la victoria póstuma de los derrotados de 1939. La derrota de quienes provocaron una guerra atroz para ganarla, ocupar el poder durante casi 40 años y disolverse después, como un azucarillo en un vaso de agua, en esa posteridad que pretendieron eterna e imperial. Y luego cuenta cómo una señora de unos 80 años se le acerca en un acto y le pregunta si sabe algo de los niños esclavos del franquismo. Unos días después se presentó en mi casa a media mañana para contarme una historia terrible. Tenía 14 años cuando el decreto de 23 de noviembre de 1940 permitió a su madrastra, presa en ventas, solicitar para ella y para su hermana Pilar 2 plazas en el colegio bilbaíno de Zabalbide, propiedad de la Orden Religiosa de los Ángeles Custodios. Todavía tiene las manos deformadas por la sosa con la que lavó durante años en aquel centro al que había acudido con la ilusión de aprender a leer y a escribir. En la España de la posguerra, los hijos de los presos, las niñas de Zabalbide al menos, estaban sometidos a un régimen de trabajos forzados para redimir las penas de sus padres, el pecado original de ser hijos de rojos. Y Almudena cuenta el origen de otras historias igual de terribles que cuenta en Las 3 bodas de Manolita. Cuando encontré la figura de aquel capellán que se forró durante años organizando 5 bodas al día, 2.000 pesetas, 10 kilos de pasteles, 10 cartones de tabaco, una espectacular mina de oro fundada en la desesperación de los presos y sus familias, supe que algún día escribiría una novela sobre ese tema. Así era Almudena Grandes. Después de esta novela, decide tomarse un respiro para ahondar en un tema que le preocupa, las consecuencias de la crisis económica de 2008. Así surge Los besos en el pan, una novela coral sobre un grupo de personas que viven en el centro de Madrid durante la crisis. Así comienza Los besos en el pan. Estamos en un barrio del centro de Madrid. Su nombre no importa, porque podría ser cualquiera entre unos pocos barrios antiguos, con zonas venerables, otras más bien vetustas. Este no tiene muchos monumentos, pero es de los bonitos, porque está vivo. Y es que lo más valioso son sus vecinos, tan dispares y variopintos, tan ordenados o caóticos como las casas que habitan. Muchos de ellos han vivido siempre en el barrio, en las casas buenas, con conserje, ascensor y portal de mármol, que se alinean en las calles anchas y en algunas estrechas, o en edificios más modestos, con un simple chiscón para el portero al lado de la puerta, o ni siquiera eso. En este barrio, los vecinos antiguos resistieron la desbandada de los años 70 del siglo pasado, soportaron la movida de los 80 y sobrevivieron al resurgir de los 90. Después, la realidad empezó a tambalearse al mismo tiempo para todos. Algunos renunciaron al combate y se fueron. Los demás siguen luchando contra el dragón con sus propias armas, cada uno a su manera. Los mayores no tienen tanto miedo. Ellos hacen memoria de su juventud y lo recuerdan todo. El frío, los mutilados que pedían limosna por la calle, los silencios, el nerviosismo que se apoderaba de sus padres si se cruzaban por la acera con un policía y una vieja costumbre ya olvidada
que no supieron o no quisieron transmitir a sus hijos. Cuando se caía un trozo de pan al suelo, los adultos obligaban a los niños a recogerlo y a darle un beso antes de devolverlo a la panera. Después alguien nos dijo que había que olvidar, que el futuro consistía en olvidar todo lo que había ocurrido, que para construir la democracia era imprescindible mirar hacia adelante, hacer como que aquí nunca había pasado nada. Y al olvidar lo malo, los españoles olvidamos también lo bueno. Tal vez por eso los vecinos de este barrio, más que arruinados, se encuentran perdidos, abismados en una confusión paralizante. Esta es la historia de muchas historias. La historia de un barrio de Madrid que se empeña en resistir, en seguir pareciéndose a sí mismo en la pupila del ojo del huracán. Esa crisis que amenazó con volverlo del revés y aún no lo ha conseguido. En este barrio viven familias completas, parejas con perro y sin perro, con niños, sin ellos, y personas solas, jóvenes, maduras, ancianas, españolas, extranjeras, a veces felices y a veces desgraciadas, casi siempre felices y desgraciadas a ratos. Por lo demás, en septiembre empieza el curso. En diciembre llega la Navidad. En abril brotan las plantas. En verano, el calor. Y entre tanto, pasa la vida. Vengan conmigo a verla. En 2017, Almudena Grandes vuelve a publicar un episodio de los episodios de una guerra interminable, el cuarto, Los pacientes del Dr. García, donde cuenta cómo en la España franquista, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, se creó una organización clandestina para la evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich, que dirigía desde el barrio de Argüelles una mujer alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara Stauffer. Una historia apasionante y también muy desconocida. El quinto episodio es La madre de Frankenstein, publicado en 2020, una historia que a Almudena le obsesiona. Así lo cuenta en el epílogo de esta novela. La leyenda de doña Aurora Rodríguez Carballeira, la interna más famosa del manicomio femenino de Cienpozuelos. La mujer rica, de buena familia, muy culta, muy inteligente, muy progresista, muy feminista, muy bien relacionada, que el 9 de junio de 1933 disparó 4 veces a su hija Hildegard, reivindicando su derecho a destruirla, igual que un escultor destruye un boceto que no le satisface, con la intención de empezar de nuevo. Durante el confinamiento, Almudena Grandes escribe muchas cosas en su cuaderno. En ese mismo año le diagnostican un cáncer. En su cuaderno escribe una frase: todo va a mejorar. Este será el título de su última novela, que no llegó a concluir. La novela habla de las tensiones que se viven entre los cuidados y las libertades tras la época del COVID. Es ciencia ficción y acaba hablando de represión y de una dictadura del siglo XXI. En septiembre de 2021 cancela su participación en la Feria del Libro de Madrid, un evento que le gustaba muchísimo y que se había desplazado al otoño por la pandemia. Para disculpar su ausencia, en la Feria del Libro publica en El País Semanal el 9 de octubre de 2021 un artículo titulado Tirar una valla. He tenido que escribir algunos artículos muy complicados a lo largo de mi vida. Ninguno como este. Todo empezó hace poco más de un año. Revisión rutinaria, tumor maligno, buen pronóstico y a pelear. En aquel momento no quise dar la noticia porque necesitaba estar tranquila, confabularme con mi cuerpo y conmigo misma. Pero en un año pasan muchas cosas. Tendría que habérseme ocurrido, pero no reaccioné a tiempo. El cáncer es una enfermedad como otra cualquiera, desde luego un aprendizaje, pero nunca una maldición, ni una vergüenza, ni un castigo. Me ha acompañado desde entonces. Y me encuentro muy bien en general. Estoy en las mejores manos, segura, confiada, fuerte. Y sin embargo, hace unas semanas tuve un tropiezo. Tiré una valla, como les ocurre hasta a los atletas keniatas en las carreras de obstáculos de larga duración. Luego explica que necesita encerrarse con su última novela, mimarla, terminarla, corregirla, y dice que va a seguir desaparecida una buena temporada y no devolverá mensajes, no contestará llamadas ni dará noticias. Almudena Grandes escribe y termina 6 capítulos de Todo va a mejorar. El último capítulo que escribe, el 6º, lo termina en octubre de 2021. El último capítulo lo escribe Luis García Montero con las indicaciones que ella le ha dado.
Almudena muere el 27 de noviembre de 2021. Su entierro es el 29 de noviembre, un día soleado y frío en el Cementerio Civil de Madrid. Convocados por el periodista Ramón Lobo, acuden cientos de lectores con libros de Almudena en las manos que levantan al paso de su féretro. Luis García Montero introdujo en su tumba su libro Completamente Viernes y una foto de Almudena donde escribió la frase «No hay amor sin admiración». Además, leyó el poema La ausencia es una forma de invierno, con el que nosotros queremos terminar este programa. La ausencia es una forma del invierno, como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana. Así duele una noche, con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Y hasta aquí Un autor en una hora que hemos dedicado a Almudena Grandes. Hemos seguido el libro de Aroa Moreno Durán, ilustrado por Ana Jarén, Almudena, una biografía, editado por Lumen. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Charo Soria, Laura Carrero del Tío y Eugenio Barona. Diseño sonoro de Julia García Soto. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Documentación y redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.